Muy buenas tardes, comunidad Aritac. ¿Cómo estamos? Espero que bien, en jueves, ya 27 de mayo. Nos quedan apenas 4 días para terminar este mes, que es el quinto del año 2021, que se nos está yendo como agua, ¿verdad? Rápido. Pues el día de hoy tenemos otro evento con contenido muy rico y de máxima vigencia. El webinar de hoy se llama Pulso en programas de diversidad, equidad e inclusión. Nos apoyan directivos de Mercer, en este caso Gabriel Fernández y Diana Moreno. Así que bienvenidos todos a este evento de Aritac con apoyo de Mercer. Les presentamos a nuestros expositores del día de hoy. Empezamos con Gabriel Fernández. Él es principal dentro del equipo de Mercer, enfocado en atender a las empresas multinacionales y responsable de la iniciativa de excelencia en el servicio. Se desempeña como director de cuenta de diferentes empresas en México y Latinoamérica. Colaboró en High Group, actualmente Korn Ferry Advisory, como director regional de marketing y comunicaciones y como consultor senior en temas de evaluación y desarrollo de líderes. Dirigió la función de administración y recursos humanos en la aseguradora más grande de Japón, Tokyo Marine. También nos acompaña el día de hoy Diana Moreno. Ella es consultora senior especializada en proyectos con más de 19 años de experiencia en diversos sectores, principalmente en el ámbito financiero. Ha liderado y coordinado proyectos estratégicos en ámbitos tales como estrategia de talento, planeación y estrategia, M&A, cultura corporativa, change management, desarrollo organizacional, gestión y estrategia de talento, programas de formación y desarrollo corporativo, liderazgo, entre otros. Cuenta con vasta experiencia en el liderazgo de equipos de alto desempeño a nivel local y regional, siendo responsable directo y funcional de implementaciones estratégicas de alto impacto. Es licenciada en Pedagogía con especialidad en Recursos Humanos y con estudios de posgrado en Desarrollo Cognitivo y Emocional, Management y Coach Ejecutivo certificado. Conferencista e instructora especializada en Desarrollo de Talento y Liderazgo. Bueno, con esta presentación breve de las principales cartas credenciales de nuestros expositores, los dejo en manos de Gabriel y Diana para desarrollar el tema del día de hoy. Gracias, Diana y Gabriel, por acompañarnos y adelante. Gracias, David, por la presentación. Diana, buenas tardes. Hola, Gabo, buenas tardes a todos. Estamos encantados de saludarles. Encantados, comunidad de Aritac, de poder estar aquí y compartirles pues esta presentación que Diana y yo les preparamos justo para abordar los temas de diversidad, de equidad, de inclusión y que bueno, indistintamente de si nos referimos a diversidad, equidad, inclusión, D&I, bueno, vamos a estar esencialmente hablando de lo mismo. Refuerzo la invitación a que nos expresen sus preguntas, dudas, que nos las puedan mandar, si las podemos ir respondiendo a lo largo de la presentación, encantados. Si no, al final, pues también dejaremos algunos minutitos para poderlo abordar. Pero bueno, ¿qué les tenemos preparado, comunidad Aritac, para la sesión de hoy? Pues básicamente son 3 puntos los que queremos compartir con ustedes. Uno inicial tiene que ver con qué es lo que nos está diciendo nuestra más reciente investigación sobre las prioridades de diversidad, equidad e inclusión en México. ¿Qué lugar está ocupando en las agendas de sus organizaciones? Vamos a mostrarles algunos datos y aquí hago una invitación para aquellas organizaciones o para ustedes, si desean participar en este sondeo todavía está corriendo, en la siguiente lámina les voy a dar más información, pero los invitamos a que participen, esto no tiene ningún costo y van a ver que pueden generar información interesante. Entonces vamos a abordar un poco qué está pasando con respecto a las organizaciones, si estos temas son prioritarios, no son prioritarios, en qué pilares se están enfocando, no hay budget para estos temas, vamos a responder esas preguntas ahí y las vamos a enriquecer con un segundo
punto que tiene que ver con la situación en materia de diversidad y de equidad de género específicamente, con temas desde una perspectiva global, y para eso vamos a echar mano de los benchmarks que hemos creado en Mercer, para cerrar con un tercer punto que consideramos importante y posiblemente después de ver toda esta información que vamos a compartir, llegar a cosas tangibles de, bueno, ok, ¿cómo puedo yo echar a andar en mi organización un programa, una estrategia de diversidad, de equidad, de inclusión? ¿Cómo la armo? ¿Cómo la estructuro? Bueno, vamos a mostrarles un caminito que hemos creado con esos fines. Ahora, para resumir de qué tipo de estadística les vamos a estar mostrando, les preparamos esta lámina donde básicamente les decimos que a lo largo de la presentación vamos a estar utilizando dos fuentes de información de Mercer. Del lado izquierdo les presento la información global que viene de nuestro benchmark específicamente creado para abordar prácticas de diversidad, de equidad de género y de inclusión. Este es un benchmark que se compone de la respuesta de casi 1,200 organizaciones a nivel global. En México participaron un poco más de 90 empresas, como lo ven ahí, y está representando organizaciones que están empleando alrededor de 7 millones de colaboradores en sus respectivas empresas. Entonces, es información relativamente recién sacada del horno, muy fresca, y por esa razón muchas organizaciones como las de ustedes de repente nos hablan, nos dicen, oye, yo me quisiera contrastar con ese benchmark, ¿qué tengo que hacer? Está también la invitación, si de repente les resulta interesante poder comparar o contrastar sus prácticas contra un benchmark global, nacional, por industria, estos temas, existe. La segunda fuente de información, como les decía, es más una encuesta que todavía está viva. Insisto, creo que en el chat vamos a poder poner la liga para que participen. Esto no tiene costo alguno, es un lip survey, como le llamamos. Sin embargo, para fines de esta presentación hicimos un corte de caja el día de ayer, si no me está fallando la memoria, y entonces les vamos a presentar información de empresas en México, de poco más de 100 empresas que tienen operaciones en México en distintos sectores productivos. La idea es poderles compartir, insisto, información lo más relevante, fresca posible, asociada al tema, y como siempre nos han dicho, información de México, ¿Qué está pasando en México? Bueno, pues vamos a ver qué está pasando en México. Dicho esto, a manera de introducción, quiero pasarle la batuta a Dianux para que nos ponga un poquito en la misma sintonía sobre los temas que vamos a estar abordando, Diana. Gracias, Gabo. Y sí, la verdad es que nos parece súper importante poder empezar a darle un poco de entendimiento homologado, de poder alinearnos un poquito sobre qué estamos diciendo cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión. Hablar de estos tres conceptos que hoy están en el decir y en el hacer de muchas empresas a nivel México, pero también a nivel global, pues vale la pena darle un recorrido y un entendimiento un poquito más profundo a lo que estos conceptos hacen referencia. Y en primera instancia, pues hablar de la diversidad. Y la diversidad tiene que ver con este concepto que podemos nosotros reflejar a nivel de la representación. ¿Cómo llevamos hacia adentro de la organización esos grupos sociales que conforman a nuestra sociedad en su conjunto? ¿Qué tanto tenemos allí dentro de nuestra fuerza laboral grupos que representan género, edad, etnia, etcétera, discapacidad, comunidades, en fin? ¿Cómo estamos hoy representando desde dentro lo que es nuestra comunidad de clientes? ¿Cómo estamos representando desde dentro lo que es nuestra comunidad donde nos desarrollamos? Cuando hablamos de inclusión, de equidad, perdón, estamos hablando de esa posibilidad de dar desde la organización, desde sus procesos, desde su cultura, desde su mecánica de trabajo, pues las mismas oportunidades, igualdad de acceso ¿a qué? Pues al crecimiento, al desarrollo, a la posibilidad de ir adelante, en fin. Eso es cuando hablamos de equidad, esa posibilidad de que todos puedan llegar a tener esa igualdad en el acceso. Y cuando hablamos de inclusión, pues hablamos de este sentido de pertenencia, que lo podemos expresar muy llanamente y muy claramente cuando decimos que yo puedo ser yo mismo, yo misma en ese ambiente, que siento que soy parte de esa comunidad, de ese grupo que conforma la compañía. Y teniendo estos tres conceptos muy claros, vamos a tener la posibilidad de ir dando unos pasos hacia adelante para poder realmente tener un enfoque mucho más holístico, mucho más multidimensional, decimos desde Mercer, y que tiene que ver con, por supuesto, generar una visión objetiva de cómo estamos representando a las comunidades que servimos,
cómo vamos a poder ir movilizando nuestra fuerza laboral hacia el futuro para que cada vez tengamos esa diversidad integrada desde dentro, desde nuestra línea, desde nuestra forma de tomar decisiones, desde nuestro actuar. Una visión del negocio a través de la cual nuestras políticas, nuestros procesos puedan brindar ese esquema donde todos puedan alcanzar las oportunidades, donde todos puedan tener ese contacto con las experiencias, que la equidad del pago sea también un concepto tangible, vigente, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro negocio. Y por supuesto también desde el punto de vista de cada uno de nosotros como colaboradores, desde cada una de las personas que conforman nuestra fuerza laboral. ¿Cómo es que estamos generando ese entorno interno, ese clima, esa cultura que va a dar una experiencia, que va a proveer ese sentimiento de que pertenezco, de que puedo ser auténtico y de sentirme en confianza? Teniendo ya este mapa como mucho más claro de cuáles son los conceptos que estaremos abordando, desde qué perspectivas, incluso cómo llevarlos a su organización, pues vamos dando ahora sí unos pasos hacia adelante para poder ir dándonos un poco de idea de dónde estamos, de cuáles son los números, de cuáles son los datos. Y me voy en primera instancia a hablar de este tema de las prioridades. Y les contaba, Gabo, hace un momento de estas encuestas, de estos benchmarks que nosotros vamos haciendo. Y este dato específicamente, la verdad es que nos da mucha emoción presentárselos porque es un dato bien fresquito. Es esta encuesta que está corriendo actualmente y que nos dimos a la tarea de ir a preguntarles a todas estas empresas, a todas estas compañías, ¿cuáles son las prioridades que ven en este futuro cercano para empezar a meter las manos, para empezar a hacer cosas en nuestras organizaciones? Y la respuesta más común de casi el 50% de las empresas tiene que ver con atacar esta necesidad de la equidad de género. Y esto la verdad es que no nos toma por sorpresa ni es por casualidad. Hemos estado viendo que en el contexto social de México, de Latinoamérica y por supuesto del mundo, en algunos países ya donde van mucho más avanzados, el primer paso, ese primer encuentro con los temas de diversidad, equidad e inclusión tiene que ver con la equidad de género, con empezar a tocar ese esquema donde hombres y mujeres están compartiendo espacios de decisión, de ejecución, de toma de decisiones y que vamos a ver quizá como primer llegada, como primer punto, el poder lograr que en nuestras filas, en nuestra fuerza de trabajo haya este balance, que podamos pagar de la misma manera. Y entonces, de ahí también podemos nosotros con mucho orgullo decir que desde Mercer, desde el enfoque que nosotros vamos dando, apoyando a nuestros clientes, pues vamos tomando esta primer bandera como punto de arranque, porque hemos comprobado también que cuando vamos trabajando con las organizaciones, empezando por este punto, se van sentando las bases muy claramente para después ir incorporando el resto de las prioridades, el resto de los puntos, ¿no? Como pueden ser generaciones, poblaciones con discapacidad, la comunidad LGBT, temas de raza o etnicidad, entre algunos otros. Pero por ahí pues quizá esa puerta de entrada, ese punto por el cual podemos ir avanzando. Y pues compartirles un dato que a mí la verdad le decía yo a Gabo ahora que estábamos preparando con mucho cuidado esta plática con ustedes, que este hallazgo a mí me pone un poco a temblar, la verdad, porque resulta que desde nuestras proyecciones actuariales, desde todos los análisis que hemos hecho a nivel local, a nivel global, nos hemos dado cuenta que de seguir las tendencias como están hoy, pues nos tomaría todavía alrededor de 10 años para poder lograr esa brecha de género que tenemos en las organizaciones, que necesitamos realmente buscar acciones más concretas, empezar a indagar cómo trabajar desde nuestra organización, cómo empezar a mover este espacio donde podamos realmente dar una vuelta a estas cifras, dar una vuelta a este tiempo, que no sean 10 largos años para que este panorama se siga viendo retador, para que podamos ir realmente dando esa
esa vuelta, ¿no? Y por supuesto, empezar a generar desde nuestras corporaciones, desde nuestras compañías, pues una base sólida para ir transformando también el ámbito social. Y desde allí, Gabo, ¿por qué no tocar algunas de las cifras que nos hemos encontrado en el camino? Sí, Dianux, y ahorita las vamos a abordar. Y sí, me queda también la preocupación, ¿no? De repente, comunidad Arita, cuando presentamos la lámina anterior, la estábamos preparando, Diana y yo decíamos, oye, esto suena bastante, bastante fuerte, ¿no? De que en 10 años las probabilidades de encontrar esos temas de equidad lucen retadoras. Pues sí, y la realidad es que ahorita van a empezar a ver al menos unas 3 láminas de datos que nos ayudan a explicar eso. Y quizá entrándole específicamente a temas de mujeres, o al tema de equidad, algo que encontramos en nuestro benchmark y lo que les queremos presentar es ese contraste, y por eso la dividimos así la estadística. Fue interesante porque al menos 7 de cada 10 organizaciones que participaron, ¿no?, en esta muestra de casi 1,200 empresas, pero al menos 7 de cada 10 en México, nos informaban que efectivamente ellos opinaban que en sus organizaciones existían las condiciones para tener igual o igualdad de acceso a las posiciones de liderazgo para las mujeres. Entonces, pues la verdad es que el dato suena interesante, ¿no? 7 de cada 10. Pero cuando le dimos una segunda revisada, cuando nos metimos un poquito a más detalle para entender qué tipo de prácticas se estaban haciendo, la historia se empieza a vislumbrar un poquito diferente, como pueden ser los 3 datos que les compartimos del lado derecho. El poquito menos del 60% de las organizaciones nos dijeron que las mujeres tienen igualdad de representación en posiciones de liderazgo, ¿no? Entonces, al parecer, platicamos Jan y yo, oye, pues 59 luce un dato interesante, ¿no? Claro, pero cuando lo contrastas con el 72 de la izquierda, ¿cuántos puntos porcentuales nos estamos desplomando? Y además, ahí te habla de un 40 o un 41% de área de oportunidad, de que efectivamente las mujeres puedan tener representación en los altos niveles de la organización. Hoy, cuando hacemos nuestros mapas, nosotros le llamamos nuestros mapas internos de talento, los LM les llamamos en Mercer, que lo que hacemos es diagramar cómo está el headcount por género en las organizaciones por nivel, y mapeamos cómo va entrando hombres y mujeres a los distintos niveles, cómo están los porcentajes de promoción, de desarrollo y de salida. Pues notablemente, y ustedes lo saben, la pirámide, conforme va uno subiendo, se va haciendo más pequeña, o sea, se va haciendo justo una pirámide. Entre más arriba o entre más alto nos vayamos a los niveles organizacionales, menor es la presencia de mujeres. Y esto se agrava un poquito más con el tema salarial, pero ahorita lo toco en la siguiente lámina. Un segundo punto importante es no solamente las posiciones de liderazgo, sino las posiciones que tienen un impacto directo en los resultados del negocio, ¿no? Nosotros le llamamos el profit and loss. Bueno, pues ese 72% de sí hay condiciones, se nos convierte en un 57% cuando hablamos de la representación de las mujeres en ese tipo de posiciones, en las que hacen las que se convierten en posiciones críticas para el futuro de la organización. Y también encontramos un dato interesante, que es ese 43%, cuando tiene que ver con qué tanto seguimiento se le va dando a los movimientos, en este caso internos, por género. Es decir, cómo vamos monitoreando, cómo se van moviendo nuestras colegas, cómo van creciendo. Otro tema adicional sería el de promoción, pero también quedamos a deber. Entonces, estos son algunos datos. Digo, nos podríamos dedicar la hora completa a ver otra información en estos temas, no es el objetivo, pero lo que queremos es un poquito sustentar lo que estamos encontrando, y que sería la siguiente lámina, Diana. El otro punto, y creo que lo comentabas, tiene que ver con el tema de la equidad de pago. Sigue habiendo un área de oportunidad ahí, y aquí es importante en 3 aristas, y ahorita se las platico. La primera es, efectivamente, ustedes saben, Mercer tiene una base de datos bastante interesante en materia de compensación y beneficios. Cuando empezamos a ver los comportamientos de las diferencias de pago por género, lo que hemos encontrado es, quizá en los niveles más operativos no notamos tantas diferencias, pero en la medida en la que vamos subiendo en las posiciones de la organización, los gaps entre unos y otros se pueden hacer tan grandes como 30, 35%. Entonces, el reto no solamente es tener poca representación de mujeres en los puestos de mando, sino que además, si llegan, las que llegan, puede ser que estén con diferencias en salarios importantes, ¿no? Diferencias, me refiero, en contra de lo que puede ganar una contraparte masculina. Esto es un tema relevante porque sabemos que hace poco se puso una iniciativa en el Senado, y platicábamos ayer
ya no sabemos si está en la congeladora o en el horno, ¿no? Bueno, como cada uno lo quiera ver, pero hay una iniciativa aprobada para regular todos estos temas en materia de igualdad dentro de la organización. Ahora, esto no es nuevo, hay otras economías un poquito más desarrolladas que las nuestras. Hay legislación, por ejemplo, en Francia, hay legislación en Reino Unido. El sector financiero en Estados Unidos la tiene, que les demanda a las organizaciones presentar sus análisis de compensación donde demuestren que no hay gaps relevantes en temas de equidad de pago. Y déjenme, les comento, eso es un área de trabajo para Mercer en esos países brutal, porque cada año tienen que estar presentando esos reportes. Ahora, ¿qué es o cuál es un gap importante o no? Aquí una referencia que les comparto es un estándar global de una certificación que al menos nosotros consideramos de las más serias y porque fue creada por el Foro Económico Mundial hace alrededor de casi 10 años, que es la certificación EDGE para el tema, para equidad de género. Ahí establecen como una buena práctica que la brecha no sea mayor al 5%, las diferencias no sean mayor al 5% sin que se tenga una explicación detallada. Entonces, les dejo un poquito esa referencia. Aquí la invitación sin duda es, si ustedes actualmente hacen algún estudio de cómo está su headcount por nivel organizacional, van monitoreando entradas, procesos de desarrollo, salida por género, felicidades. Si no, empiécenlo a mapear y empiecen también a identificar esos gaps de pago. Es algo saludable, posiblemente les va a quitar dolores de cabeza en el futuro. Y obviamente, abro paréntesis para un comercial, Mercer ha desarrollado cualquier cantidad de herramientas muy accesibles para poder hacer esto muy fácil y muy rápido por las experiencias en otras latitudes. Cierro paréntesis de ese comercial. Pero es un punto importante. Entonces, temas de desarrollo, temas de movilidad de la mujer, de acceso a posiciones relevantes dentro de la organización, temas de equidad de pago, nos ponen en una situación todavía compleja. Ahora, también hay otro componente crítico que tiene que ver con el rol de los tomadores de decisión y no solamente en los temas de equidad de género. Ya aquí lo podemos empezar a ampliar a temas de diversidad e inclusión en la generalidad. Cuando conversamos con los altos directivos en las organizaciones, comunidad Aritac, sí escuchamos mucho este discurso de en la organización sí estamos enfocados en temas de diversidad. Hablas con algún consejero, con algún director general, un director de operaciones, te dicen, por supuesto, estamos enfocados como comité directivo, esto es importantísimo. En el discurso está, cuando empezamos a preguntar, y estos son datos nuevamente del benchmark, esto es nuevamente México, ¿dónde están o qué tan a bordo están estos tomadores de decisión, estos gerentes que tienen impacto en el negocio, estos gerentes que están en la base de la pirámide, que son los que nos ayudan a mover la organización? La historia se empieza a contar distinta. Ahí hay tres porcentajes que adrede los pusimos así para que vean también cómo van reduciéndose, ¿no? 59% de las organizaciones mexicanas reportan que sus gerentes están activamente involucrados en iniciativas de diversidad e inclusión. Bueno, ese 70% que nos decía que sí había oportunidades, pues empieza a volverse un 59%. Si nos vamos con gerentes que tienen que ver con la toma de decisiones del día a día, pues ese 59% se nos vuelve 57%. Y ya si nos vamos definitivamente a un comparativo por género, qué tan involucrados están los colaboradores, ellos, los hombres, ¿no? En este tipo de iniciativas, pues casi nos vamos a la mitad. Entonces, ahí hay un hallazgo también importante de qué tanto la sangre de la organización, ¿no? Nuestros gerentes, nuestros tomadores de decisión, nuestros colegas hombres están involucrados y están viendo como una labor crítica el poder crear no solamente una fuerza de trabajo diversa, sino una cultura inclusiva. Si nos subimos un poquito más al dato mayor, y aquí les dejo un mensaje clave para la reflexión derivado de esta sesión, es este contraste de estadísticas que en mi opinión es brutal, porque refuerza lo que les decía hace justamente un momentito. Preguntamos de las organizaciones cuáles se consideran estar enfocadas en temas de diversidad e inclusión, 7 de cada 10, que es congruente con aquel 70 y tantos % que dice que hay condiciones homogéneas y de igualdad para el desarrollo de las mujeres. 72% nos dicen sí estamos enfocados, pero cuando les hacemos la pregunta de lapidaria, decir, ok, pero bueno, a ver,
¿Cuentas con una estrategia multianual de diversidad e inclusión? ¿Y qué significa una estrategia multianual? Significa sentarse a tener una visión y una aspiración de lo que quieres que sea tu compañía en temas de diversidad e inclusión. Significa tener iniciativas bien radiografiadas, con indicadores de seguimiento, con un presupuesto asignado, y de eso nos va a hablar Dianita en un par de láminas más. Cuando hablamos de ya entrarle en serio a estos temas, ese 72 se convierte en 40%. Desgraciadamente sigue la tendencia a nivel global, que son los datos que les ponemos abajo. Digo, no es para sentirnos mejor, ¿no? Pero vaya, es un fenómeno que se está viendo no solo en México también, sino en otras latitudes, que es en el discurso, como les decía, de los grandes tomadores de decisiones, del C-suite, del consejo, sí está el que se hacen cosas, pero en la realidad, en la práctica, no. Y déjenme les adelanto, porque esto, aunque no hay una estadística, sí se los podemos compartir de la sensibilidad que hemos desarrollado cuando hablamos con ejecutivos, estamos en algún proyecto de diversidad e inclusión, ayudarlos a crear su aspiración o su estrategia. Muchas veces lo que nos dicen los directivos es: yo sí sé que esto es importante, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, pues claro, si me preguntas, te voy a decir que sí, sí es crítico, sí lo tenemos en la agenda directiva. Claro, ya si me preguntas cómo le hacemos, no sé. Y la realidad es, no sé cómo hacerlo. Y muchas veces la solicitud ha sido: ¿cómo me educo en estos temas? ¿En qué me tengo que fijar? Y por eso les vamos, hacia el final de la sesión, nos vamos a meter a mostrarles un caminito que les puede servir y que creo que puede agregar valor. Ahora, siguiendo en este tema de la inconsistencia entre lo que decimos y hacemos globalmente y en México en materia de diversidad e inclusión, quiero pasarle la estafeta a Diana para que nos platique cómo estamos viendo se clasifican las organizaciones en cuanto a sus niveles de madurez en estos temas, Diana. Y sí, Gabo, fíjate que precisamente como en esa misma línea de lo que vienes comentando, de lo que se dice y lo que se hace, de lo que realmente estamos viendo, pues nos devolvemos a entender desde la perspectiva amplia dónde nos encontramos a nivel organizaciones en este proceso quizá de madurez hacia el alcanzar estrategias y culturas de diversidad, equidad e inclusión. Y en esta serie de estudios que nosotros hemos estado realizando, nos encontramos con la posibilidad de ir pues a lo mejor ubicando a las empresas en 4 niveles de madurez, que son los niveles que nosotros hemos diseñado como para poder empezar a entender dónde estamos. Y resulta que pues si ustedes ven los números, pues de pronto nos encontramos con una realidad que sustenta esto que ya nos decía Gabo, que realmente estamos en el punto donde sabemos que es importante, sabemos que queremos ir avanzando, pero realmente no sabemos cómo. Y resulta, y les cuento muy rápidamente, que esta clasificación nos permite entender, por ejemplo, a las organizaciones silenciosas, que son aquellas que quizá no han iniciado todavía con una jornada de transformación, que no han tocado todavía con estos temas, por cualquiera que sea la razón. A veces no se ve la necesidad, en otros casos no se cuenta con el presupuesto, en otros casos están luchando en esta coyuntura más por sobrevivir que por otra cosa. Pero tenemos ahí el 17% de las organizaciones que en sí mismo ya es un mensaje. Es un número pequeñito, el número de organizaciones que se ubican en este segmento. Eso quiere decir que sí se está dando ya como concepto general en México este entendimiento de la diversidad, la equidad y la inclusión son importantes. Y de allí que nos vamos a un 41% de organizaciones que se identifican como organizaciones reactivas. Es decir, ya empiezan a tener alguna iniciativa, ya empiezan a tener a lo mejor la participación en marzo, del 8 de marzo por el Día de la Mujer, o en este mes de junio que arranca con el mes Pride, o que empiezan a encontrar algunos caminitos para despegar algunas iniciativas de manera interna, porque saben que es importante, porque se percibe. El tema es que lo hacen todavía de manera muy aislada, poco orgánica, y que se van disparando en función quizá casi del contexto, ¿no? Casi del entorno que los va guiando.
Ya cuando vemos el porcentaje de las organizaciones proactivas, que es un 32%, pues ya estamos viendo que las compañías empiezan a moverse hacia tener alguna estructura un poquito mayor, al menos empezar a tocar puertas internas y externas para poder empezar a consolidar quizá una definición propia de diversidad, equidad e inclusión, quizá empiezan a tener algunos planes, quizá ya empiezan a tener una conceptualización de cómo medir estos esquemas. Y por último, que ahí es para donde quisiéramos ver pronto a todos los miembros de Aritac en un espacio de organización madura, donde estamos hablando ya de organizaciones que tienen esta estrategia multianual, que tienen planes consolidados, que han llevado evaluaciones, que escuchan a sus colaboradores, que tienen iniciativas perfectamente interrelacionadas con sus programas de talento, que van haciendo una reevaluación continua de hacia dónde más se puede ir ampliando estos conceptos. La verdad es que este panorama a mí me deja, por un lado, tranquila en el sentido de se está moviendo ya el mapa, pero también es una llamada para decir a aquellas organizaciones que todavía no han echado a andar los motores, vale la pena subirnos a esta ola que está generando mucho movimiento, sobre todo porque estoy segura de que en la medida que vayamos avanzando, pues en las diferentes organizaciones también se va a tener un impacto pues de colaboración, de ayuda y por supuesto un impacto social importante. Ya cuando nos vamos a hacer un Zoom, ¿no? Y nos preparaba ya Gabo un poquito el terreno para hablar pues de cómo están las organizaciones asignando presupuestos para todas estas iniciativas, yo creo que hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que pues, la mayoría de las organizaciones a las que nos han ayudado a contestar estos estudios, pues nos dicen que sí van a asignar algún presupuesto, que sí tienen considerado esa iniciativa, que al menos ya la traen en mente, que saben que hay que invertirle a estos temas. Por supuesto, eso nos da ya un motor, nos da una vista que no veíamos quizá tan claramente en años anteriores. Sin embargo, pues todavía el presupuesto que se está asignando pues no es tan alto, no se compara con algunas otras iniciativas dentro de la compañía. Entendiendo también, por supuesto, que estamos en un concepto, en un contexto pues bastante complejo, ¿no? Y que también hay que agregar esa variable en el análisis. Sin embargo, pues bueno, vale la pena ver que estos son los promedios en los que las compañías están dispuestas a invertir, a abrir un poco la cartera para empezar a generar esta transformación. Y de nuevo nos topamos con esta concepción de decir, bueno, sabemos que hemos de hacerlo, ahí está dispuesto el recurso para que se lleve a cabo, pero realmente no sabemos cómo. Sé que es importante, pero quizá no sé por dónde entrarle, no sé por qué camino debo ir. Y dado eso, es interesante voltear a ver también que el 56%, más de la mitad de las empresas, están pensando en apoyarse de alguna firma externa, de algún consultor, de algún socio estratégico como Mercer, para poder ir construyendo estas capacidades, para empezar a generar ese motor y empezar a accionar esas actividades, para generar sus estrategias, para empezar a conectar ya con las prioridades que vayan teniendo y que se vayan definiendo. Y algunos datos adicionales que la verdad es que nos parecía bien importante compartir con ustedes, tienen que ver precisamente con que el entendimiento en general de las compañías, esa disposición y esa curiosidad quizá por los temas de diversidad, equidad e inclusión, los llevan a entender que hoy estos temas pueden ser un motor, un pilar importante para poder enfrentar pues el cúmulo de retos que tenemos enfrente, no solo por la coyuntura, no solo por esta quizá crisis económica que estamos viendo, sino también porque ya desde antes veíamos viendo un movimiento social, una serie de conceptualizaciones de las nuevas generaciones que nos vienen impulsando también de manera importante para poner el foco sobre estos temas. Y entonces se queda ya muy claro que sabemos que tiene un impacto, sabemos que puede mover los indicadores de productividad, los indicadores de compromiso, sabemos que todos estos temas pueden darnos también respuestas de cara a la mejora de nuestros productos, de nuestros servicios y que van a tener realmente un impacto positivo.
pero hay que todavía empezar a bajar hacia las capacidades que tienen las compañías. De nuevo, sabemos que es importante, pero hoy no sabemos cómo. Al final, las compañías en una evaluación quizá muy profunda y también, ¿por qué no?, muy real, nos dicen, pues no tengo hoy las capacidades internas, no sé por dónde tomar este camino y por supuesto he de empezar a generarlas, pero necesito empezar a definir ese camino que me ayude a ir construyendo las capacidades, las prioridades, las estrategias. Y por supuesto, no dejar de lado que, bueno, pues como les decía yo desde el principio y como Gabo también lo ha mencionado, vale la pena empezar a tomar una prioridad, quizá el tema de la brecha de pago, por el contexto en México, por la situación que está ya en proceso de ser pues aprobada, revisada por nuestro Congreso, pues empezar también a mirar la parte de la brecha de la compensación a nivel del pago por género. Y desde luego todo esto ya nos presenta un panorama, ya nos va dando esta sensibilidad de que pues hoy las compañías quizás se encuentran listas desde el poder saber que quieren empezar, hacia dónde quieren ir. Sin embargo, falta todavía empezar a definir un camino, empezar a definir un cómo poder lograrlo, Gabo. Y desde allí es que nosotros quisiéramos compartir esta siguiente parte. Que es la ruta o el mapita que les habíamos platicado, Diana, ciertamente. Ahora, el tema de la diversidad y la inclusión, yo creo que tiene dos grandes retos. La primera es, la diversidad y la inclusión es un tema de cultura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un tema cultural, no es que estemos hablando de, como decía Diana, pues que si el evento Pride o la Semana de la Mujer, me parece que son buenas cosas, son buenas iniciativas, pero cuando hablamos de una cultura, estamos hablando de un trabajo evolutivo, de un trabajo de largo plazo, y me parece que no es que la diversidad y la inclusión sea un tema que haya que abordar. Me parece que la diversidad y la inclusión tiene que estar incluida en cada uno de los temas, tiene que estar incluida sí en nuestras políticas, en nuestros procedimientos, sin duda en nuestros modelos de competencia que queremos fomentar con nuestros líderes, sin duda debe de estar también incluido en los comportamientos que sí permitimos y empujamos y fomentamos en la organización y aquellos que no, por ejemplo, es un tema que tiene que estar en nuestra aspiración, ¿no? Y cuando hablamos, y es el segundo punto, que lo vuelve retador, cuando hablamos de que la diversidad, la equidad y la inclusión esté dentro de nuestra aspiración, significa que tiene que estar contemplado dentro de nuestra estrategia. Y entonces ahí ya empezamos a hablar de temas de largo plazo, de estructura, de orden, de análisis, de jugadores clave, que son los que están involucrados con la estrategia. Para poder hacer frente a este reto, pues hemos creado este mapita muy sencillo y en esencia lo que le llamamos la ruta de la inclusión, no es más que una manera de entrarle de manera ordenada y estructurada al tema. Y son básicamente 4 puntos, los platico brevemente, pero ahora los comentamos con un poquito más de detalle. El primer punto pasa, como todo, como toda estrategia, por tener información, por entender en dónde estamos parados, por tener estadística, por saber cuáles son los hechos. Hombre, para saber contra una aspiración qué tan lejos o cerca estamos. Entonces, como buena estrategia de negocio, es anclarle en datos. Y ahora entramos más a detalle. El segundo punto tiene que ver con todos estos jugadores críticos, ¿no? Le dicen los norteamericanos, estos stakeholders que tienen que ver con la toma de decisiones que estén alineados y comprometidos. Sí les puedo decir también por experiencias que hemos vivido, Diana y un servidor, con distintas organizaciones, cuando estamos trabajando iniciativas de diversidad o estamos trabajando en la definición de alguna aspiración en estos temas, hombre, el nivel de desalineamiento a nivel directivo es bastante retador. No solamente no hay desalineamiento en función de hacia dónde hay que dirigirse como compañía, sino que también hay un nivel de desconocimiento bastante particular. Los niveles de sensibilidad y de conocimiento hacia estos temas no son homogéneos. Entonces, dentro de los primeros pasos que siempre identificamos tienen que ver temas formativos, pero ahora vemos eso. Bueno, una vez que tú tienes información de dónde estás parado, hacia dónde vas a ir y tienes alineados y comprometidos a los jugadores clave de la organización, bueno, ¿cuál es la infraestructura que vas a crear mediante políticas, ¿no? Mediante procedimientos que soporten esa estrategia?
¿Y cómo vas a ir, que es el último punto, no menos importante, cómo vas a ir midiendo esos avances? ¿No? Esto es una estrategia, tienes que ir viendo cómo vas avanzando y cómo lo vas comunicando a los colaboradores en el entendido de que estas estrategias bien planteadas, bien llevadas a cabo, tienen beneficios brutales, es decir, tienen una contribución importante a los niveles de compromiso de los colaboradores. ¿Qué hemos visto en México? Que le entramos de manera aislada. Le entramos a un tema, sí tenemos un punto desarrollado, pero no tenemos los otros y vamos avanzando de manera dispersa. Entonces, la idea aquí es poder hacerlo de manera estructurada. Hago un zoom en el primer punto que tiene que ver con los datos, ¿no? Y aquí les dejamos algunas ideas de lo que pueden ser fuentes de información para identificar cuál es el punto de partida. La misma estrategia, filosofía, la visión de la organización, sin duda, todas las premisas estratégicas. Pero también aquí es donde empezamos a echar mano de todos estos sondeos que ustedes tienen o estudios de percepción o de opinión de empleados, ¿no? Toda esta infraestructura de escucha al empleado, de la voz del empleado que ustedes tienen en sus organizaciones, cómo la están aprovechando, cómo la están enfocando, cómo se hablan entre ellas esas fuentes de información, qué tanta comunicación tienen vigente con sus colaboradores. Un reto que hemos visto nosotros como Mercer y que hemos estado trabajando también con organizaciones como ustedes es cómo establezco mecanismos en un mundo virtual, donde estamos todos geográficamente dispersos, donde estamos ahorita por coyuntura encerrados, donde todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular, no importa en qué parte de la organización estés o en qué rol tengas, tienes acceso a un dispositivo móvil, ¿cómo puedo mantenerme en comunicación? Entonces ya hay muchas plataformas tecnológicas que utilizan inteligencia artificial para empezar a tener ese tipo de comunicación y retroalimentación continua. Al menos así lo trabaja Mercer. Y la idea es, ¿qué hago con toda esa información que estoy recibiendo? ¿No? ¿Qué otros analíticos tengo? Y también, ¿qué tipo de evaluaciones online estoy generando que me dicen cómo están los comportamientos de la organización, las competencias de mis líderes, son inclusivos, no son inclusivos? Entonces, a manera de que se lleven algo más práctico en este punto, son tres las grandes fuentes de información para poder identificar en dónde estamos parados. ¿Qué nos dicen o cuáles son los datos de nuestra fuerza de trabajo per se? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo está dividida por género, por niveles? ¿En qué niveles entran más mujeres o menos mujeres? ¿Cómo está la distribución de ciertos grupos de interés? Dos, ¿qué nos está diciendo nuestro colaborador? La voz del empleado a través de cualquier instrumento o de todos los instrumentos que ustedes puedan tener. Y tres, ¿qué está pasando con ciertas políticas, programas, procesos? ¿Qué tan articuladas están, alineadas o desalineadas entre ellas? De revisar esos tres puntos, tenemos un diagnóstico bastante sólido para pasar a un siguiente punto que tiene que ver con cómo sumo a estos tomadores de decisión, a estos jugadores clave para que cualquier iniciativa relacionada con equidad de género, con cerrar brechas, con impulsar a los colaboradores, con impulsar un ambiente de inclusión se pueda materializar. Bueno, pasa mucho por generar conciencia de la relevancia de este tema, asegurar que en el equipo directivo y en los niveles de gerencia se tiene un conocimiento homogéneo de estos temas, que se tiene sensibilidades, sesgos que pudieran estar afectando pues negativamente el desarrollo de una cultura inclusiva y poder brindarles herramientas para poder trabajar en ello. Tengo ahorita muy presente un comentario que nos hizo justamente esta semana una directora de operaciones, ¿no? Nos decía, es que Diana, Gabriel, lo que pasa es que mi CEO quiere ser una empresa disruptiva, tenemos que aventajar a nuestros competidores con un tema de innovación, pero no solamente innovación, sino que tenemos que ser rápido, tenemos que ser disruptivos. Digo, y bueno, ¿y luego qué pasa? Pues es que no podemos ser disruptivos porque no tenemos una fuerza de trabajo diversa. Siempre contratamos los mismos perfiles, todos pensamos igual. Entonces nos platicaba esa disasociación entre la estrategia, ¿no? De seamos disruptivos tecnológicamente, superemos algo, y por el otro lado es, bueno, pero mis prácticas de gestión, de atracción de talento, no necesariamente van de la mano. Entonces ahí también hay un vínculo en cómo los temas de diversidad y de inclusión impactan fuertemente a la estrategia de negocio y si están desarticuladas, no solamente no ayudan, sino que entorpecen. Pero bueno, con líderes, mucho trabajo de capacitación, de formación, en verdad, lo hemos escuchado varias veces, quieren entrarle al tema,
no saben cómo entrarle. Entonces, generarles conciencia, darles herramientas, es parte de un trabajo y una apuesta segura en materia de desarrollo y formación para que este tipo de estrategias se materialicen de manera exitosa. Ahora, Dianita, háblanos un poco de la infraestructura que también hay que ir creando alrededor de esto para que pueda ser exitoso. Por supuesto, Gabo. Y fíjate que como siguiente paso, pues ya decías tú, ya diagnosticamos, ya entendimos, ya sabemos dónde estamos, ya nos llevamos a nuestros líderes, los sensibilizamos, los empezamos a preparar, empieza a cascadearse esta nueva cultura. Y ahora tenemos que empezar a dar soporte desde todos los demás ejes, desde la definición de una estrategia de gobierno para los temas de diversidad, equidad e inclusión, para empezar a hacer que los colaboradores participen a través de los comités de diversidad, a través de los grupos de trabajo que les llamamos BRGs o RGs, grupos de negocio, grupos de empleado, que le van a entrar de lleno a lo mejor a abordar temáticas que les son de interés o que ven como necesidad y que nos ayuden a construir cómo vamos a hacer la gobernanza de todo esto. Por supuesto, también es fundamental que dentro del ciclo de vida de nuestro colaborador en la compañía, de todos los procesos que lo van acompañando al talento a lo largo de este proceso, pues vayan teniendo una transformación. ¿Cómo voy a meter estas conceptualizaciones en nuestra cultura? Pues a través de la acción, a través de involucrarlos también en los procesos. ¿Cómo el lenguaje se tiene que transformar a ser un lenguaje inclusivo? ¿Cómo es que también voy a empezar a fomentar esa diversidad en los procesos desde la atracción y el desarrollo del talento en el día a día? Cómo las políticas de compensación se tienen que ir moviendo para que poco a poco vayamos teniendo esos niveles de equidad. Cómo vamos también a llevar todo esto a los esquemas de beneficios, de salud. Cómo les voy a dar a todos los colaboradores, a los diferentes grupos que tengo de representación, una salida a esas preocupaciones, a esas necesidades que tienen cada grupo. No es lo mismo las mujeres que los hombres, no es lo mismo el tema de salud para la comunidad LGBT, etcétera. Todo esto se tiene que ir dando de manera paulatina, se tiene que ir introduciendo, como les decía, en el ciclo de vida del colaborador, en todos los procesos de gestión y que por supuesto se van a ir cobrando vida a través de los líderes, a través de RH, a través del negocio, pero que esto tiene que empezar a generarse desde esta visión integral de la compañía y cómo empieza a entrelazarse con cada proceso, con cada acción que vamos generando. Y también, por supuesto, empezar a generar esos esquemas de medición, de comparativa con otras organizaciones, de empezar a tener esos esquemas de reconocer dónde estamos, quién ha logrado más, cómo se comunica, cómo se comparte con la fuerza laboral y cómo juntos vamos logrando realmente esa transformación de la cultura. Y decía Gabo, todos los temas de diversidad, equidad e inclusión van desembocando en la cultura y la cultura se retroalimenta de manera continua. Cuando nosotros realmente queremos que esto vaya teniendo una sustentabilidad en el tiempo, en nuestra gestión de la compañía, tenemos que ser capaces de no solo meterlo en los procesos y en la cultura, sino también de medir cómo vamos, hacia dónde vamos y cómo vamos encontrando ese balance con las prioridades que hemos definido. Desde luego, esta ruta que les hemos platicado, pues no es un tema de un día para el otro, es un proceso que se va generando, que se tiene que ir permeando y que se tiene que ir contagiando con la compañía. Algunos puntos ya para dejar un tiempecito para preguntas que nos gustaría compartirles y dejarles. Desde nuestra experiencia, desde lo que hemos trabajado con muchos de nuestros clientes, desde lo que hemos vivido también de manera interna en Mercer, hemos encontrado que hay un camino exitoso hacia la equidad de género y esto está enfocado principalmente a la equidad de género como paso 1, pero que puede ser aplicable a cualquiera otra de las prioridades que también se encuentran debajo del paraguas de la equidad, la diversidad y la inclusión. Desde el punto de vista individual, tenemos que convertirnos en aliados, en líderes apasionados que permitan generar la prosperidad
de las mujeres, pero también de los otros grupos, que por supuesto vayan accediendo a nuevos y más niveles dentro de la compañía, que podamos estar contagiando a nivel del compromiso del día a día con todos estos temas, de generar ese compromiso individual que empieza a generar una transformación desde el yo, pero que se va convirtiendo en este juego de palabras que a mí me gusta mucho, que utilizan en inglés del we y el me, cómo el me, el yo se transforma en el nosotros y el nosotros se transforma en el yo, en este compromiso de estar conviviendo y consolidando esta cultura, de ser perseverantes. Les decía yo, no es un camino sencillo, no es un camino rápido, pero sí es un camino que da resultados. Entonces hay que estar siempre con la vista puesta en esa meta que queremos lograr, en cómo ir transformando y moviendo a la organización. Y por supuesto también desde la perspectiva organizacional, entender que podemos ir aprendiendo de lo que está funcionando, subiendo y sumando todas las nuevas iniciativas, qué sucede en el mercado, qué sucede de manera interna, cómo lo que vamos construyendo realmente nos va sumando. Generar procesos que de manera activa, que de manera consciente van apoyando que la transformación se vaya dando, que la prosperidad para las mujeres, pero también para todos el resto de los grupos en nuestra fuerza laboral, vayan teniendo ese crecimiento, esa capacidad de tocar con las oportunidades, de acceder a esos espacios y que por supuesto tengamos programas específicos que nos apoyen a ir generando esa equidad, a ir generando ese sentido de pertenencia, a que podamos darle solución a las necesidades cada vez más específicas de los grupos que tenemos, por supuesto empezando, ¿por qué no?, por las mujeres. Desde luego, en todo esto que nosotros hemos ido navegando, hemos tenido muchos aprendizajes, hemos tenido la posibilidad de tocar con diferentes experiencias, pero en todas ellas lo que sí les podemos compartir es que siempre es un camino que lleva a mejores resultados, a enlazar la estrategia de la organización con una estrategia que nos permite abrir el panorama, generar más opciones, generar más oportunidades. Y es un panorama que definitivamente pinta mejor hacia el futuro. Y con esto nos detenemos, Gabo, para abrir a preguntas y respuestas, si estás de acuerdo, para escucharlos a todos y poder conversar. Bienvenidas sean las preguntas, comunidad Aritac, adelante. Buenas tardes, sí. Pues miren, tenemos una por aquí que dice, en una región como la nuestra, Tijuana, donde la manufactura es pues uno de los negocios más importantes, ¿qué sugiere Mercer para dar los primeros pasos y elaborar un programa de diversidad, equidad e inclusión? Bien. A ver, si quieres, tengo algunas ideas de primera mano, Dianita, y me complementas. Para dar respuesta a esa, yo pensaría un poquito como en dos sentidos. Uno, mi compañía es una transnacional, tenemos un corporativo, a lo mejor en Estados Unidos, Canadá, en Europa, y tienen alguna estrategia ya o algún programa de diversidad e inclusión y quieren que nosotros arranquemos acá uno. Me parece que en ese escenario hay varias cosas positivas. Una es que pues ya hay un bagaje organizacional interesante y hay muchas cosas sobre las que uno se puede apalancar. El reto ahí específicamente para arrancar es tener claras las prioridades de la comunidad, o sea, del lugar donde estamos operando y de nuestra población. Hay varias organizaciones que están teniendo algunos retos en México porque sus corporativos en Estados Unidos están metidísimos con el tema con el pilar de raza y etnicidad. Es un tema en Estados Unidos fuerte y están haciendo un gran trabajo ahí. Entonces tratan de hacer, pues, digamos, la exportación de esa estrategia y en el caso de México, no me voy a meter ahorita en si hay un reto ahí o no, pero la data nos lo valida, la prioridad no necesariamente va por ahí, sino más va por el tema de equidad de género. Entonces, primer tema es cuál es la prioridad, cuál es el pilar prioritario versus lo que nosotros estamos haciendo. Y un segundo tema tiene que ver con pues la información, a partir de dónde estoy partiendo, y es un poco referirme a este primer punto que les platicábamos, ¿no? ¿De dónde están ustedes jalando información? ¿Cómo pueden crear esa base de datos? ¿Qué les está diciendo para que entonces las iniciativas o los planteamientos tengan una lógica y sean planteamientos inteligentes para pegarle a necesidades particulares que ustedes quieran resolver? Diana, no sé si
quisieras. No, clarísimo, Gabo. Yo la verdad es que creo que la combinación de poder seguir, digamos, este caminito que les planteábamos, de verdad comprobado, es muy sencillo, pero es muy útil, pero de verdad partir, como decía Gabo, quizá de esta posibilidad de tocar con el tema de género, nos abre las puertas para sembrar semillas que vamos a ir cosechando en el futuro con el resto de las prioridades. Por supuesto, si ya van avanzados, pues vale la pena siempre regresarnos a medir dónde estamos, qué tenemos que abarcar como siguientes pasos y poder partir de datos concretos. ¿Qué me dice mi liderazgo? ¿Qué me dice mi población de colaboradores? ¿Dónde se encuentran mis procesos? ¿Cuáles son esos puntos que tengo que atacar? Partir de esa base será siempre la mejor idea, porque sin duda tendremos una plataforma sólida para tocar puntos que nos están doliendo y que vayamos realmente integrando estos conceptos en nuestra cultura, ¿no? Muy bien, gracias. Y bueno, yo complemento un poco esa pregunta y la acoto a las empresas pequeñas, medianas, 100% mexicanas. ¿Cómo le hacen ellas para salir adelante con esto? Porque entiendo en la respuesta de Gabriel que tienes un buen antecedente en el caso de una empresa, una transnacional, pero pues una doméstica. El compromiso del consejo, el compromiso del dueño, el compromiso de don David, director general, de don David, presidente del consejo. Si el compromiso no viene desde ahí, me suena que no es que no se pueda, pero me suena cuesta arriba. Tiene que, porque recuerden, lo mencionábamos, es un tema cultural, es un tema de transformación, es un tema de evolución, es un tema que tiene que estar contemplado en la estrategia en ese nivel está. Entonces, si digamos que el dueño de la compañía o la alta dirección no está a bordo, me parece que no hay primer paso. No sé, Diana, si estás de acuerdo con este comentario. Sí, sin duda. Y la verdad es que yo los invitaría a que diéramos ese primer paso en el convencimiento pues con el dueño, con las altas esferas de las compañías. Para mí, el tema de qué tan pequeño o qué tan grande es la compañía no es una limitante. Es una limitante en el sentido quizá a lo mejor de acceso a los grandes recursos y tal, pero no es una limitante en la fórmula que nosotros desde dentro podemos generar, que cada compañía tiene. No es necesaria pues, la inversión de muchísimos recursos siempre y cuando haya un compromiso real desde arriba, desde el consejo, desde la dirección, desde los dueños, que permea hacia abajo y que empiece también como buena práctica a transformarse no solo en un tema que sea una bandera de recursos humanos, sino que sea una bandera del negocio, que sea una bandera de los colaboradores, que sea una bandera de todos y que se compartan responsabilidades, que se vaya un poco como diseminando esta semilla en el sentido de decir, a ver, los colaboradores que quieran participar en estos grupos de trabajo son bienvenidos y lo van a hacer, pues a lo mejor sin ninguna retribución adicional, lo van a hacer solo por el gusto de construir este tipo de cosas, de generar actividades. Desde la perspectiva del liderazgo, convencerlos, a generar esa homologación de entendimiento y empezar a trabajar en ir aprendiendo juntos. El camino, no, insisto, no es de un día para el otro y tampoco depende como de una inversión enorme, depende mucho de voluntades y de conjuntar los objetivos y las metas de la compañía que se entrelacen con los de diversidad, equidad e inclusión para que funcione, para que realmente se afiance, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Mercer por brindarnos su apoyo y presentarnos el día de hoy a Diana y a Gabriel, dos grandes expositores, expertos, como ya pudimos ver en estos temas. Gracias por sus presentaciones. Les agradecemos mucho de nuevo a todos ustedes por estar presentes en la tarde de hoy y de nuevo a Mercer y a los dos expositores, a Gabriel y a Diana, por su valiosísima colaboración. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana.